Jueves 25 de junio, informativo número 150. Hoy en Tiempo Racing. Lo último. Ander Gamón firma un doble triunfo y domina el trofeo de velocidad de Motorland. Lo próximo. La Fórmula 1 llega a Austria, la casa de Red Bull. Esto es Tiempo Racing, tu único informativo semanal dedicado al automovilismo aragonés. ¡Arrancamos! Hola, aquí estamos como cada jueves hablando de lo que nos gusta. Hoy llegamos al informativo número 150, 150 semanas, casi 3 años. Y lo hacemos como mejor sabemos, contando lo que ocurre en nuestros circuitos y mirando también a la máxima categoría del automovilismo. Motorland nos dejó un claro dominador en el Campeonato de Aragón de Velocidad y ponemos ya la vista en el Gran Premio de Austria de Fórmula 1. Ander Gamón ha sido el gran protagonista del fin de semana en Motorland Aragón. El piloto irundarra no dio opción a sus rivales y firmó un contundente doble triunfo, aunque el espectáculo estuvo en la intensa batalla por las otras plazas del podio. Vamos con las imágenes. Ni el intenso calor pudo rebajar el espectáculo en Motorland Aragón. El circuito alcañizano acogió la segunda cita del Campeonato de Aragón de Velocidad con un claro protagonista. El navarro Ander Gamón, al volante de su Cupra V2 TCR, firmó un fin de semana perfecto al imponerse en las dos carreras y dominar también las sesiones oficiales. Su superioridad fue incontestable. En la primera manga cruzó la meta con más de 1 minuto de ventaja sobre sus perseguidores, dejando claro desde el inicio que el triunfo tenía dueño. Pero si la victoria estuvo decidida, la lucha por las otras plazas del podio mantuvo la emoción hasta la bandera a cuadros. El alcorizano Izan Muniesa, con su Volkswagen Sirocco Vortex, consiguió 2 valiosas segundas posiciones, aunque tuvo que emplearse a fondo para contener el empuje del valenciano Gustavo Gomar, pilotando un Peugeot 308 Racing Cup. Especialmente espectacular fue la primera carrera. Gomar pasó por meta en la primera vuelta en la 18ª posición y protagonizó una remontada brillante hasta alcanzar el tercer puesto a falta de 4 vueltas, quedándose finalmente sin opciones de superar a un sólido Muniesa. La segunda manga volvió a ofrecer un intenso duelo entre ambos. Gomar llegó a rodar segundo, mientras Muniesa caía hasta la 5ª plaza, pero el piloto de Alcoriza fue recuperando posiciones hasta adelantar a su rival 2 vueltas del final. Un pinchazo en el último sector no impidió que Gomar peleara hasta el último metro por recuperar la segunda posición. En el resto de categorías también hubo protagonistas destacados. En la clase 3, José Palomar ganó la primera carrera y Luis Alfredo Maurici la segunda.
En la clase 2 las victorias fueron para Carlos Sanz y José Luis Carrillo. En la clase 1 se repartieron los triunfos Carlos Cortés y Juan Luis Altava, mientras que en clásicos Jesús Laoz logró un doblete con su Alfa Romeo GTV. La Copa Renault Clio 4 también repartió victorias entre José Palomar y Luis Alfredo Maurice. En la clasificación por equipos, los zaragozanos Carlos Sanz y José Luis Carrillo ocuparon las dos primeras posiciones con los vehículos 10 y 13, completando el podio los hermanos Eduardo y Pablo Escolano. La cita reunió a 23 pilotos, aunque solo 20 pudieron tomar la salida en las dos carreras debido a distintas averías mecánicas. Al llegar al ecuador de la temporada, Ander Gamón refuerza su liderato en el Campeonato de Aragón de Velocidad, con Izan Muñesa consolidado en la segunda posición y Manuel Botella manteniéndose tercero en la clasificación provisional. Y antes de seguir con lo que viene, una breve reflexión. La legislación no es una verdad inmutable, lo hacen las personas, y precisamente por eso puede mejorarse cuando la realidad demuestra que algo no encaja. Pongamos un ejemplo. La pilota zaragozana Nayara Trampal, con solo 14 años, está compitiendo esta temporada en 2 campeonatos de España, en el de autocross y en el de rallycross. En nuestro aragonés también, y además participa en pruebas de otras comunidades autónomas. Sin embargo, en Aragón no puede disputar pruebas de slalom porque la normativa fija una edad mínima de 16 años. Resulta curioso que una piloto autorizada para competir rueda con rueda en parrillas con una decena de rivales o para afrontar una exigente prueba de rallycross no puede hacerlo contra el cronómetro en una modalidad como el slalom. Las normas existen para garantizar la seguridad y deben respetarse, pero también conviene revisarlas cuando la experiencia demuestra que quizá han quedado desfasadas. Porque el automovilismo evoluciona cada temporada y quizá las normas también deben de hacerlo, sobre todo si la realidad va por delante de los reglamentos. Es solo una reflexión. La Fórmula 1 regresa este fin de semana a uno de los circuitos más rápidos y espectaculares del calendario. El Red Bull Ring recibe a los mejores pilotos del mundo, con Red Bull compitiendo ante su afición y con la obligación de acercarse de nuevo a la cabeza de la parrilla. La Fórmula 1 regresa este fin de semana, con una de las citas más espectaculares del calendario, el Gran Premio de Austria. El Red Bull Ring, situado entre las colinas de Estiria, es un circuito corto, rápido y con constantes cambios de elevación. Sus largas rectas y fuertes frenadas favorecen los adelantamientos y suelen ofrecer carreras muy abiertas con diferencias mínimas entre los favoritos. En cuanto a los horarios, la Fórmula 1 mantiene el formato habitual de la gira europea. 2 sesiones de entrenamientos libres el viernes, terceros libres y clasificación el sábado y la carrera del domingo con salida prevista a las 3 de la tarde. Y todas las miradas estarán puestas en el equipo de casa. Red Bull afronta una prueba importante con nuevas evoluciones para su monoplaza,
en un intento de acercarse a los equipos que están marcando el ritmo de la temporada y devolver a Max Verstappen a la lucha por las primeras posiciones. Además del rendimiento puro, otro de los aspectos en los que ha trabajado la escudería es la reducción del peso del RB22, uno de los puntos que más ha condicionado su competitividad en el inicio del campeonato. Para Max Verstappen será además una carrera muy especial. Red Bull compite en casa y las expectativas son máximas, en un fin de semana que puede marcar el rumbo de la escudería en esta segunda mitad del campeonato. Bueno, pues como no quiero que nos veamos en Austria, nos vemos por aquí el próximo jueves y como siempre, conducir con cuidado, sobre todo de los demás. Un abrazo.